El Salmo 51 es el más profundo y conmovedor de los salmos penitenciales de la Biblia. Compuesto por el rey David tras su doble pecado de adulterio con Betsabé y el homicidio de Urías. Este poema constituye un modelo insuperable de arrepentimiento genuino, lo que convierte al Salmo 51 en un texto eterno. No es simplemente la confesión de un pecado específico, sino la penetrante comprensión teológica que David muestra sobre la naturaleza del pecado, la santidad de Dios y la posibilidad de la restauración, la misericordia como punto de partida. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la muchedumbre de tus piedades, borra mis rebeliones. El Salmo no comienza con argumentos ni excusas, sino con una apelación directa a la misericordia de Dios. La palabra hebrea esed, traducida como misericordia, denota el amor leal y comprometido de Dios hacia su pueblo. David no apela a sus propios méritos, de los cuales no tiene ninguno en ese momento, sino a la naturaleza misma de Dios. Este es el fundamento de todo arrepentimiento genuino, la confianza en que Dios es más grande que nuestro pecado. David usa tres palabras distintas para describir su pecado: rebeliones, maldad, abón y pecado. Esta tríada no es redundante. Revela la comprensión multidimensional que David tiene de su falta. El pecado es rebelión contra la autoridad de Dios. Es perversión de lo que debería ser recto. Y es cerrar el blanco de la voluntad divina. Un arrepentimiento que no comprende la gravedad del pecado no es un arrepentimiento genuino. El pecado como ofensa a Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este versículo ha generado mucho debate, pues David claramente también pecó contra Betsabé y Urías. Sin embargo, la afirmación no niega el daño causado a otros, más bien coloca el pecado en su dimensión más fundamental. Toda transgresión moral es, en última instancia, una ofensa contra el Dios cuya imagen llevamos y cuya ley transgredimos. Esta comprensión eleva el arrepentimiento más allá del remordimiento psicológico y lo convierte en un acto teológico. El versículo 5 introduce una afirmación que ha sido central en la doctrina cristiana del pecado original. David reconoce que fue formado en maldad y concebido en pecado. No se trata de una condena del acto conyugal de sus padres, sino del reconocimiento de que la inclinación al pecado no es un accidente ni una circunstancia externa, sino una condición inherente a la naturaleza humana caída. La oración por restauración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El versículo 10 es el clímax espiritual del Salmo. David no pide que Dios simplemente perdone el pecado pasado, sino que crea algo nuevo en él. El verbo crear es el mismo utilizado en Génesis para describir la creación de los cielos y la tierra. David comprende que la transformación moral genuina no es reforma humana, sino creación divina. No puede limpiar su propio corazón. Necesita que Dios intervenga con poder creador.
La petición de que Dios no quite de él su Santo Espíritu refleja la conciencia de que la presencia de Dios es el bien supremo. Perder la comunión con Dios sería peor que cualquier castigo externo. Esta comprensión anticipa la enseñanza neotestamentaria sobre el Espíritu Santo como la presencia de Dios en el creyente. Conclusión. El Salmo 51 enseña que el arrepentimiento auténtico no es un acto de autopunición, sino un retorno a Dios con humildad y confianza. El sacrificio que Dios desea no son rituales externos, sino el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Este salmo sigue siendo hoy la oración del pecador que descubre que la gracia de Dios es más grande que su peor fracaso. El Salmo 51 es el más profundo y conmovedor de los salmos penitenciales de la Biblia, compuesto por el rey David tras su doble pecado de adulterio con Betsabé y el homicidio de Urías. Este poema constituye un modelo insuperable de arrepentimiento genuino, lo que convierte al Salmo 51 en un texto eterno. No es simplemente la confesión de un pecado específico, sino la penetrante comprensión teológica que David muestra sobre la naturaleza del pecado, la santidad de Dios y la posibilidad de la restauración, la misericordia como punto de partida. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la muchedumbre de tus piedades, borra mis rebeliones. El Salmo no comienza con argumentos ni excusas, sino con una apelación directa a la misericordia de Dios. La palabra hebrea esed, traducida como misericordia, denota el amor leal y comprometido de Dios hacia su pueblo. David no apela a sus propios méritos, de los cuales no tiene ninguno en ese momento, sino a la naturaleza misma de Dios. Este es el fundamento de todo arrepentimiento genuino, la confianza en que Dios es más grande que nuestro pecado. David usa tres palabras distintas para describir su pecado: rebeliones, maldad, abón y pecado. Esta tríada no es redundante. Revela la comprensión multidimensional que David tiene de su falta. El pecado es rebelión contra la autoridad de Dios, es perversión de lo que debería ser recto, y es cerrar el blanco de la voluntad divina. Un arrepentimiento que no comprende la gravedad del pecado no es un arrepentimiento genuino. El pecado como ofensa a Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este versículo ha generado mucho debate, pues David claramente también pecó contra Betsabé y Urías. Sin embargo, la afirmación no niega el daño causado a otros, más bien coloca el pecado en su dimensión más fundamental. Toda transgresión moral es, en última instancia, una ofensa contra el Dios cuya imagen llevamos y cuya ley transgredimos. Esta comprensión eleva el arrepentimiento más allá del remordimiento psicológico y lo convierte en un acto teológico. El versículo 5 introduce una afirmación que ha sido central en la doctrina cristiana del pecado original. David reconoce que fue formado en maldad y concebido en pecado.
No se trata de una condena del acto conyugal de sus padres, sino del reconocimiento de que la inclinación al pecado no es un accidente ni una circunstancia externa, sino una condición inherente a la naturaleza humana caída. La oración por restauración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El versículo 10 es el clímax espiritual del Salmo. David no pide que Dios simplemente perdone el pecado pasado, sino que crea algo nuevo en él. El verbo crear es el mismo utilizado en Génesis para describir la creación de los cielos y la tierra. David comprende que la transformación moral genuina no es reforma humana, sino creación divina. No puede limpiar su propio corazón, necesita que Dios intervenga con poder creador. La petición de que Dios no quite de él su Santo Espíritu refleja la conciencia de que la presencia de Dios es el bien supremo. Perder la comunión con Dios sería peor que cualquier castigo externo. Esta comprensión anticipa la enseñanza neotestamentaria sobre el Espíritu Santo como la presencia de Dios en el creyente. Conclusión. El Salmo 51 enseña que el arrepentimiento auténtico no es un acto de autopunición, sino un retorno a Dios con humildad y confianza. El sacrificio que Dios desea no son rituales externos, sino el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Este salmo sigue siendo hoy la oración del pecador que descubre que la gracia de Dios es más grande que su peor fracaso.